Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión estaremos viendo el diseño de puentes colgantes para sistemas de agua potable con la herramienta de diseño ABridge, una herramienta de diseño de puentes colgantes de la ONG Agua para la Vida, el cual se encuentra dentro de la página web de la ONG y es de entrega gratuita para los usuarios. Para descargar ABridge nos vamos a ir a la página web de la ONG Agua para la Vida. Para eso escribimos www.aplv.org en nuestro navegador. Y una vez que estamos dentro de la página web de la ONG, nos vamos a ir a recursos. Y en recursos es donde se habla acerca de los programas publicados por la ONG y que son de entrega gratuita para el usuario. Aquí puede encontrar también aire en tubería, que ya lo hemos visto en los primeros videos. Tenemos varios videos acerca del diseño de líneas de conducción con el programa aire en tubería. También está disponible el programa Network, que este es para diseños de redes de agua potable por gravedad. Este lo estaremos viendo en los próximos videos. Y en la parte de abajo vamos a encontrar el programa ABridge, un programa que le permite diseñar puentes de tuberías para tramos o longitudes a salvar de hasta 150 metros o más en pocos minutos. Aquí el primer archivo es el programa ABridge en PDF. Este está en inglés y es donde se da la parte teórica acerca del diseño de puentes colgantes. Pueden descargar el archivo de Excel en español y también se encuentra en francés. Dan clic en el archivo en Excel en español, lo descargan. Una vez descargado lo abrimos. Se abre con cualquier versión de Office, 32 o 64 bits. Una vez que hemos abierto el archivo, vamos a habilitar las macros porque la hoja tiene macros integradas, entonces las habilitamos. Y lo primero que nos vamos a ir es a la hoja de dibujo, en donde se muestra las diferentes simbologías de las distancias a introducir en el programa y lo que se calculará. El HT representa la altura de la columna sobre el amarre del cable principal. L es la longitud horizontal entre las caras internas de las columnas. Esa es la distancia horizontal que nosotros vamos a introducir. E representa la flecha final de nuestro puente. El cable principal, cuál es la flecha que tendrá, en donde se va a definir una curvatura del cable. Tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación entre las bases de las columnas. La convexidad. La convexidad aquí nos sirve para que la tubería tenga una convexidad hacia arriba y los sedimentos que puedan entrar a través del agua no se queden acumulados en todo el segmento del puente. Tenemos F. F es la altura desde la base de las columnas hasta la entrada de la tubería en las columnas. El F nos puede servir cuando tenemos niveles de agua en los ríos que superan el nivel de la base de las columnas. Entonces nosotros podemos poner un F que nos permita que nuestra tubería pueda pasar por encima del nivel máximo del agua en el río. Y por acá tenemos M. M es la separación entre el cable principal y la tubería en el centro del puente. Y H, que sería la altura de la columna hasta el punto de amarre del cable principal desde la base de las columnas. Entonces H más HT nos va a dar la altura total de las columnas, desde la base hasta la parte superior de las columnas. En este otro dibujo tenemos la vista en planta y aquí vamos a ver las separaciones de los anclajes. Tenemos dos opciones de construir nuestro puente cuando lo construimos con anclajes para constreñimiento horizontal. Podemos amarrar el cable de los anclajes para constreñimiento horizontal solamente al centro o en tres puntos, al centro y al centro de las divisiones entre el centro y cada columna. ZH es la distancia entre el centro, el eje central de las columnas
y hasta el anclaje para constreñimiento horizontal. X sub 0 va a ser la separación de los anclajes para las columnas desde la cara externa de la columna hasta el centro del anclaje. Y Z sub 0 es la separación entre el eje principal de las columnas, el eje central, y el centro de los anclajes cuando estamos utilizando dos anclajes por columna. En la hoja datos, aquí es donde nosotros vamos a introducir todos los datos de nuestro puente. Esto solamente para datos generales del diseño. En los datos que debemos de proporcionar está L sub 0, que sería la longitud entre las columnas. Como vimos en el dibujo, es la L que está representada acá. La distancia horizontal que separa ambas caras de las columnas. Podemos poner una longitud de 100 metros. Alfa es la pendiente de la tubería. La pendiente va a estar dada entre las bases de las columnas. Con eso vamos a calcular la pendiente en grados, que podríamos hacer la diferencia de nivel entre ambas columnas y la distancia horizontal que la separa, y de esa forma podemos calcular el alfa o la pendiente de la tubería. El diámetro interno de la tubería, esto dependiendo del diámetro que estemos utilizando en el segmento donde vamos a construir nuestro puente. Para una tubería de 2 pulgadas, a tubería específica, ¿verdad?, que se distribuye en Nicaragua, los diámetros de las tuberías con las que se puede encontrar disponibles, el de 2 pulgadas tiene un diámetro interno de 54 milímetros. Ese es el diámetro que nosotros vamos a poner en el programa, pero lo vamos a expresar en metros, 0.054. El peso de la tubería por metro, como estamos diseñando con 2 pulgadas, dice que pesa 4.23 kilogramos por metro. El modo de montaje, 1, si por cable por sí mismo. Aquí, si el puente es muy pequeño, no necesitamos de un cable auxiliar para montar el puente, pero si son puentes largos, necesitamos un cable auxiliar. Entonces, 2 para montar nuestro puente con cable auxiliar. Retiro de los anclajes, el X sub 0, vamos a utilizar 5 metros. El Z sub 0, podemos dejar unos 4 metros. Esto va a depender de la topografía que hicimos en el terreno y si tenemos los espacios. El largo del sostén al centro del puente. M, como habíamos dicho, es la separación entre el cable principal y la tubería en el centro del puente. Podemos dejarle un M de 0.20 o podríamos dejarle un M de 0 si queremos que el cable principal esté en contacto con la tubería en el centro del puente. Por lo general nosotros siempre diseñamos con M igual a 0, porque esta M va a impactar en la altura de la columna. La altura de la tubería encima de la base de las columnas, podríamos poner 0.20. La distancia lateral de los anclajes para constreñimiento horizontal, podríamos considerar algunos 6 metros. Y luego, en la parte de abajo, vamos a tener datos recomendados. Podemos modificarlo si queremos. El modo de anclaje de las columnas, 2 si individual, 4 si doble. MA, esto es si queremos tener columnas con 2 anclajes por columna, un anclaje por columna, entonces ponemos 2, y si es 2 anclajes por columna ponemos 4. El peso inicial del cable para estimar peso del puente. Si tenemos tubería mayor a 4 pulgadas, entonces podríamos cambiar el peso recomendado aquí del cable. Este es el peso del cable de media pulgada. O si estamos utilizando un cable mayor a media pulgada, tenemos que actualizar el peso del cable. Esto es el peso utilizado para el diseño, considerando el cable principal. La convexidad de la tubería podríamos dejar en un 0.8%. La altura de las columnas encima del punto de amarre del cable, SHT, 20 centímetros, podemos dejarlo así. Largo adicional de los sostenes para amarrar el cable y amarrarlo al
a la tubería. Aquí vamos a dejarle 1,20 m. Tenemos que verificar que si este 1,20 m va a ser suficiente para amarrar los sostenes a la tubería y al cable. En diámetros de tubería mayores a 2 pulgadas pueda que 1,20 m sea muy poco. Largo adicional del cable principal para doblarlo a las columnas. Esto es del cable principal, con 1,20 m podemos trabajarlo bien. Vamos a considerar la velocidad del viento, ya que en tramos grandes de puente, la fuerza del viento sobre toda la superficie de la tubería puede generar tensiones significativas. Aquí lo podemos trabajar con 100 km por hora. Y si usamos cable para contrañimiento horizontal, para evitar el desplazamiento horizontal de la tubería, 1 si vamos a utilizar y 0 si no vamos a utilizar. El número de puntos de conexión al tubo de los cables horizontales, 1 o 3. ¿Cómo queremos amarrarlo? A la derecha tenemos un cuadrito en donde se nos dan algunas recomendaciones. Los valores encontrados en la celda D19 hasta la D27, estaríamos hablando acá, hasta la 27, que incluye la altura de HT. Pueden escoger como uno quiere, podemos modificarlo. Valores que convienen casi siempre se obtienen con un clic en el botón de abajo. Tenemos una macro en donde, según la distancia del puente, él nos recomienda lo que vamos a utilizar en esta parte de acá, que sería de la 24 hasta la 32. En este caso, los valores de MA, de CH y de AHM. Celda de 19, aquí es de 24, celda de 24. De 26 y de 27. Si nosotros tenemos un MA, que sería el modo de montaje de las columnas, si con cable auxiliar o cable principal, entonces 2 si la longitud del puente, la distancia horizontal entre las caras internas de las columnas es menor a 40 metros. Solo vamos a utilizar un anclaje por columna, pero si tenemos un puente mayor a 40 metros, vamos a utilizar 2 anclajes por columna. Para CH es el modo de montaje. Para CH, 0 si la longitud del puente es menor a 40 metros. Si tenemos un puente de una longitud menor a 40 metros, no necesitamos poner contrañimiento horizontal. Si el puente es mayor o igual a 40 metros, necesitamos poner contrañimiento horizontal para evitar el desplazamiento horizontal de la tubería. Entonces ponemos 1. En este caso tenemos un puente de 100 metros, dejamos 1 para CH. Para AHM, que es la cantidad de amarres del cable de contrañimiento horizontal, 0 si es menor a 40 metros porque no ponemos contrañimiento horizontal, 1 si el puente tiene una longitud entre 40 y 80 metros y 3 si la longitud del puente es mayor a 80 metros. En este caso tenemos un puente de 100 metros, aquí deberíamos de poner 3. Pero eso lo podemos poner con los valores recomendados al hacer clic en esta macro. Y listo. En la macro solamente deja el largo adicional de los sostenes para amarrar al cable y al tubo de 50 centímetros. Este es el valor que nosotros podemos modificar. De ahí los otros ya por defecto los podríamos dejar así. En la siguiente hoja, parte 1, aquí se nos pide seleccionar el cable principal, qué diámetro de cable principal vamos a utilizar y la flecha con la cual vamos a estar trabajando. Podemos seleccionar los límites de la razón entre la flecha y la longitud del puente entre un 3% y un 8%. Estos son los valores recomendados para no tener columnas ni muy altas ni muy pequeñas. Columnas grandes nos permite utilizar cable principal de menor resistencia y columnas pequeñas tendremos que usar cables principales de mayor resistencia. En la base de datos, características de los cables, en esta tabla es donde nosotros tenemos la base de datos para los cables. Esta es la cantidad de cables que tenemos disponible para el diseño de nuestro puente. En esta tabla, cálculo de los cables convenientes, nos muestra la lista de cables que resisten la presión, las tensiones mínimas y máximas de acuerdo a la flecha
mínima y máxima de nuestro puente. En este caso nos dice que podemos seleccionar el cable de 3 octavos, que es el número 6, el número 7, 7/16 de pulgada, y el número 8 de media pulgada. En dependencia del tipo de diámetro de cable que seleccionemos, así será la altura de nuestra columna. Cables más débiles, columnas más altas, y cables más fuertes, columnas más pequeñas. En este caso, si seleccionamos el cable número 6 de 3 octavos de pulgada, tenemos una altura de la columna de 7.70 metros. Es una columna bastante grande. Podríamos probar con el cable número 7, 7/16 de pulgada, una columna de 5.93 metros. Y con el cable de media pulgada vamos a tener una columna de 4.83 metros. Entonces aquí podríamos seleccionar el cable de media pulgada para no tener una columna tan grande. Y aquí se me va a dar el resumen. El diámetro del cable a utilizar, media pulgada, que tiene un espesor de 12.7 milímetros. Me va a dar una flecha de 3.63 metros. La tensión máxima a la cual se va a someter ese cable será de 2.498 kilogramos. La altura del amarre, 4.63 metros. Y la altura de la columna, 4.83 metros. En la hoja parte 2, aquí debemos dar clic en esta macro, que se hace una corrección en el residuo del polinomio, como lo indica aquí. Esto tiene que ser casi cero. Entonces, al dar clic en la macro, esto se hará la corrección y los cálculos ya estarán bien. Y ahora sí, ya hemos dado clic y ya tenemos actualizado nuestra base de datos. Tenemos un resumen para cable principal, donde nos dice que el largo neto del cable entre las columnas será de 100.6 metros. Recuerden que aquí lleva una convexidad, entonces una parábola del cable no será igual a la distancia horizontal entre las columnas. Aquí en este caso aumenta 60 centímetros. El largo total del cable entre las columnas, incluyendo los amarres, de 101.8 metros. El largo total del cable principal, incluyendo los amarres, de 138.21. Esto incluye el cable para los anclajes. Luego tenemos otra tabla en donde se me muestran las dimensiones, números y ubicaciones de los sostenes. El largo total de los sostenes es de 88.72 metros y en esta tabla se me muestra la forma en cómo yo voy a ubicar cada uno de los sostenes y la altura que debo de dar. Tengo una n positiva y una n negativa. La n positiva es el número de sostenes hacia la parte más alta de nuestro puente y la n negativa el número de sostenes hacia la parte más baja de nuestro puente. La distancia entre el cable y la tubería, esto sería la altura de cada sostén para la parte positiva, para la parte negativa. Esta es la altura que yo voy a ir dando a cada sostén. Hacia la parte más alta, el primer sostén tendrá una altura de 2 centímetros, lo mismo hacia la parte más baja, de 6 centímetros, 6 centímetros, y todo va a ir simétrico en este caso. Largo total de los sostenes, aquí se incluye la longitud adicional para amarrarlo a la tubería y amarrarlo al cable principal. Igual aquí me va a ir dando la tabla para la parte positiva hacia la parte más alta del puente y para la parte negativa hacia la parte más baja. Y luego vamos a tener la ubicación de los sostenes, a qué distancia se ubica en el cable y en la tubería. Igual la parte positiva siempre va a representar hacia la parte más alta del puente. Sobre el cable, el primer sostén positivo se encuentra a 3.02 metros, el siguiente a 6.03, el siguiente a 9.05, el siguiente a 12.08 y así hasta llegar a la columna que está en la parte más alta de nuestro puente. Estas distancias son respecto al centro del puente, que el sostén 00 representa mi centro del puente. Del centro del puente voy hacia la derecha, parte más alta, y hacia la izquierda, la parte más baja. La ubicación de los sostenes en la tubería, igual.
0,0 en la tubería representa el centro de mi puente y voy a ir ubicando cada uno de los sostenes a esa distancia respecto al centro. El sostén número 16 se encuentra a 48.24 metros desde el centro de la tubería o desde el centro del puente. Y en la parte negativa, que sería la parte más baja del puente, el sostén número 16 se encuentra a menos 48.24 metros respecto al centro de la tubería, que sería el centro del puente. En las características de los cables de contrañimiento horizontal, esto sí hay, ¿verdad? En este caso tenemos esta tablita en donde me muestra un detalle de los cables disponibles y cuáles convienen y cuáles no. Aquí yo puedo usar el cable de 1/4 de pulgada. Los otros que son de menor resistencia no convienen o no suficiente. Significa que no resisten las tensiones debidas al viento. Sino que el que sí resiste, el primero, sería de 1/4 de pulgada, y sí conviene. 5/16 también conviene y el de 3/8 de pulgada también conviene. Cualquiera de estos tres puedo elegir, solo que debo revisar el costo de cada diámetro. Mayor diámetro, mayor costo. Luego tenemos caso 1, amarrarlo solo al centro. Nuestro puente tiene más de 80 metros, entonces no podemos amarrarlo solo al centro, tenemos que amarrarlo en 3 puntos. La larga neta de los sostenes para contrañimiento horizontal es de 202.4 metros, ya incluyendo los amarres es de 204.8, con un largo de cada sostén horizontal de 1.5 metros, un largo total del sostén horizontal de 2.7 metros. Esto ya incluye las longitudes para amarre. La ubicación de los sostenes y del tubo. Desde el centro de la tubería, los sostenes se amarrarán a 25.08 metros desde el centro hacia ambos lados, hacia la parte alta y hacia la parte baja del puente, desde el centro del puente. El largo total del cable horizontal, incluyendo los dos sostenes, es de 218 metros. Tenemos la hoja de resultados. En la hoja de resultados es un resumen de los materiales que yo voy a utilizar para mi diseño. Los datos generales de mi proyecto, datos para compra de materiales. En la tubería yo voy a comprar tubos de 54 milímetros, dijimos que era de 2 pulgadas, que tiene un largo entre columnas de 100.31 metros. El cable principal lo seleccionamos de media pulgada y tiene una longitud total de 138.21 metros. Aquí incluye el cable principal para amarrar la tubería y el cable que yo voy a utilizar para mis anclajes. En los sostenes convenía un cable de 1/8 de pulgada y eso va a tener una longitud de 88.77 metros. Para el contrañimiento horizontal, el diámetro, ver la hoja parte 2, aquí dijimos que convenía el de 1/4 de pulgada, 5/16 y 3/8 de pulgada, y tendrá una longitud de 218 metros. Para el cable auxiliar, que igual puede ser de media pulgada, un cable auxiliar de media pulgada con una longitud total de 101.51 metros. Para los datos de construcción, la distancia entre las columnas, entre las caras internas de las columnas es de 100 metros, con una pendiente de 4.5 grados. El modo de montaje será con cable auxiliar. Este modo de montaje con cable auxiliar lo estaremos viendo en el siguiente video, en donde se explica el proceso de construcción y montaje de los puentes. En cuanto a las columnas, tenemos una altura total de 4.83 metros, una altura de amarre del cable principal del suelo al amarre de 4.63 metros, altura de la tubería encima de la base de las columnas de 0.20 metros, el F. Para el cable principal, la larga del cable principal con amarre es de 101.8 metros, el largo de un amarre de 0.6 metros, aquí no se lo aumentamos en la primera hoja, podríamos solamente ir a incrementarlo para que las longitudes cambien.
la flecha inicial de 3.31 metros y una flecha final de 3.63 metros. La flecha inicial es cuando montamos nuestro puente y la tubería está vacía. Entonces es la parábola que tomará el cable principal, solamente soportando el peso de los cables y de la tubería. Y la flecha final es cuando la tubería está llena de agua. El anclaje de las columnas, vamos a utilizar dos anclajes a cada lado, en cada columna, con un X sub 0 de 5 metros y un Z sub 0 de 4 metros. El volumen de concreto es de 1.64 metros cúbicos por anclaje. Cada anclaje debe de tener ese volumen de concreto para que así genere el peso suficiente para contrarrestar las fuerzas horizontales provocadas por el peso del puente y que la columna se mantenga en posición vertical, para contrarrestar el momento en cada columna producido por el peso del puente. El largo del cable necesario para cada anclaje, incluyendo los amarres, es de 9.10 metros. Los sostenes, todo el detalle de los sostenes lo tenemos en la hoja parte 2, que aquí es donde está el detalle de la ubicación de cada sostén en la tubería y en el cable y la altura que debo dar. Para el constreñimiento horizontal vamos a amarrarlo en 3 puntos. Ubicación del anclaje, que es el ZH, se encuentra a 6 metros de la columna. El largo del cable de constreñimiento, incluyendo los amarres, es de 102.40 metros. El largo de cada sostén horizontal de 2.70, ya incluyendo sus amarres. El largo neto de cada sostén horizontal sin amarres de 1,50 m. Ubicación de los sostenes horizontales desde el centro del tubo a 25,08. Nuestra vista en perfil de nuestro puente. En este caso, aquí se refleja un anclaje por columna, la separación, que sería mi X sub 0, y si lo miramos en planta, tendría mi Z sub 0. X sub 0, Z sub 0. Para la ubicación del cable para constreñimiento horizontal, tenemos el centro de nuestro puente y esta es la distancia que yo voy a recorrer desde el centro hasta el cable donde se ubica el sostén horizontal y luego la longitud del sostén horizontal. Eso es simétrico para ambos lados, para la parte baja y para la parte alta. Y así es como se miraría un puente con constreñimiento horizontal y dos anclajes por columna. En la vista en perfil es la forma en cómo yo voy a construir mi puente y cómo debe quedar mi puente. La ubicación de los sostenes desde mi centro de puente hacia la parte más alta son las ubicaciones positivas tanto en la tubería como en el cable, y desde el centro del puente hacia la parte más baja son ubicaciones negativas en la tubería y en el cable. Igual para las alturas de cada uno de los sostenes. En la construcción, cada sostén debe abrazar la tubería. Ahí podemos hacer un amarre de forma que no deslice en el tubo y lo vamos a asegurar con grilletes, mínimo 2 grilletes por amarre. Damos la altura de cada sostén y luego vamos a amarrarlo al cable, igual con una gasa, y lo aseguramos con grilletes, mínimo 2 grilletes. En el cable principal también debemos de ubicar un grillete que sería del mismo diámetro del cable principal y este va a ir hacia la parte interna de cada sostén. Los sostenes en el cable deben quedar hacia la cara de cada columna y este grillete lo que me va a permitir es que mi sostén, una vez que el puente tome su convexidad y el cable tome su parábola, este sostén no tienda a irse hacia el centro del puente. Este grillete lo mantendrá en una posición fija. Si tienen dudas o consultas, no olviden dejar sus comentarios. En la descripción del video les estaré dejando los links a la página web de Agua para la Vida para que ahí puedan descargar el programa. Les estaré dejando también este plano en AutoCAD para que puedan verlo y chequearlo y así poder hacer sus planos y tomarlo de referencia para hacer sus planos para la construcción de puentes.
Aquí van a encontrar algunos detalles de construcción, como las ubicaciones de los billetes, cómo lo vamos a ubicar, algo de construcción de las columnas, la altura de los sostenes y algo más de detalles que pueden ver el plano y así poder darse una idea de cómo construir el puente. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Próximamente estaré publicando el video sobre la instalación de puente, ya cómo lo tenemos que hacer en la realidad, algunos detalles para que el diseño podamos dejarlo tal cual en el terreno.